Pues mira, desde hace muy poco se está estudiando la influencia que tiene el cuerpo, la arquitectura corporal, es decir, la postura, sobre el cerebro. Y hace pues como 3 meses la revista Nature publicó que se había localizado por primera vez en el cerebro una estructura cerebral que da cuenta de cómo está toda la postura. Pero esta zona del cerebro no solo informa al cerebro cómo está la postura, sino que esta información se convierte en sentido. Es decir, lo que esté pasando el cerebro lo tiene que interpretar y según lo que esté pasando el cerebro tiene que decidir hacer una cosa u otra. Entonces, lo que se ha visto es que según cómo tengamos nuestra postura, el cerebro lo va a intentar asociar a un estado emocional. Pues mira, desde hace muy poco se está estudiando la influencia que tiene el cuerpo, la arquitectura corporal, es decir, la postura, sobre el cerebro. Y hace pues como 3 meses la revista Nature publicó que se había localizado por primera vez en el cerebro una estructura cerebral que da cuenta de cómo está toda la postura. Pero esta zona del cerebro no solo informa al cerebro cómo está la postura, sino que esta información se convierte en sentido. Es decir, lo que esté pasando el cerebro lo tiene que interpretar y según lo que esté pasando el cerebro tiene que decidir hacer una cosa u otra. Entonces, lo que se ha visto es que según cómo tengamos nuestra postura, el cerebro lo va a intentar asociar a un estado emocional. Por tanto, si yo estoy triste, pues eso me encojo, me encorvo, ¿verdad? Y es lo mismo que hago a lo mejor al coger el móvil. Pues esto lo que se ha visto es que reduce nuestra capacidad de memoria, pero hace que nos centremos más en las cosas negativas que positivas, lo que hacemos cuando estamos tristes. Es decir, intenta establecer una congruencia entre la postura corporal y la postura mental. Por tanto, se han hecho terapias, por ejemplo, se han hecho experimentos en terapia, donde hay una persona que está relatando su estado y por tanto pues su cuerpo manifiesta esta dificultad que está viviendo, se encorva. Pues ¿qué pasa si en ese momento el terapeuta corrige un poco la postura y la pone un poco más erguida, sin estar recto y como un palo, es simplemente una postura más recta? Pues la eficacia de la terapia mejoró significativamente. Es decir, utilicemos al cuerpo como un aliado para nuestra psicología, para nuestros estados mentales. Me puse desde hace un año a estudiar los fundamentos, los mecanismos neuronales del Qigong. Entonces el artículo, muy interesante, acaba diciendo, vale, la enfermedad de Alzheimer y la evolución, la progresión de la enfermedad de Alzheimer influye en la postura corporal. ¿Puede la postura corporal influir en la enfermedad de Alzheimer? ¿Podemos hacer algo? Y entonces ahí Harvard activa los protocolos de medicina preventiva, entre los cuales cuenta, enseñemos a la gente a cuidar su postura corporal. ¿Por qué? Porque influye en su bienestar, influye en la cognición, influye en la memoria, en la atención, en el control de la ansiedad, en la depresión, pero también previene. ¿Y dónde está la propiocepción en el cuerpo? Pues en una de las zonas más importantes del cerebro, que se llama la ínsula. Y es interesante ver las funciones que tiene la ínsula. ¿Por qué? Porque si vemos las funciones que tiene la ínsula, que ahora os las leo de carrerilla, y sabemos que eso tiene que ver con el cuerpo, anatomía y función es lo mismo. Entonces el cuerpo está relacionado con la detección de errores, eso es fundamental, el libre albedrío, el reconocimiento, memoria, toma de decisiones, la metacognición, es decir, la cognición, la observación de uno mismo, la percepción del tiempo, la percepción de la temperatura y el dolor, el reconocimiento de uno mismo, la percepción musical y rítmica, el sentido materno, el reconocimiento de voces felices, fijaros, que está separado del de infelices, hacer sonreír o sonreír a uno mismo. Todas estas funciones pertenecen a la ínsula, estos son estudios de neuroimagen, y todas estas funciones dependen de la postura corporal. Si yo cambio la postura corporal, cambio estas funciones, si yo cambio una de estas funciones, cambio el resto. ¿Qué bases neurocientíficas hemos encontrado en estos trabajos? Pues que el hacer este ejercicio del Qigong aumenta la actividad de la ínsula. La pregunta era, ¿una técnica como el Qigong tiene algún correlato neuronal? Es decir, ¿cambia el cerebro en algo? Pues los estudios que demostraban universidades en Estados Unidos, sobre todo en California, es que efectivamente se cambia la actividad de la ínsula, que era donde se esperaba. Es decir, aumentamos la propiocepción. Otro de los resultados que también demuestra la Universidad de San Diego, después de hacer Tai Chi, aumentan las ondas alfa en nuestro cerebro. Las ondas alfa, como veíamos en la clase de hoy, que hemos dedicado a estudiar cómo se comunican las neuronas entre sí, las ondas alfas no son un estado de relajación, como siempre se dicen, son un estado
de aumento de la atención y de inhibición. Las ondas alfas aparecen cuando doy prioridad a algo relevante y freno lo irrelevante. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que las ondas alfa aumentan, pero no solo aumentan en el momento que lo estamos haciendo, sino que persisten durante horas en nuestro cerebro, cuando empezamos a hacerlo. Pero si la práctica es continuada, el cerebro se acostumbra a tener más alfa. Es decir, lo que se ha visto y se ha demostrado, que demuestra la Universidad de Harvard, siempre hago mucho hincapié en poner instituciones que sean muy serias, porque creo que se me escucha más. Harvard, ¿qué dice? Que la meditación en movimiento, lo que ellos llaman bodyfulness, ¿no? ¿Sabes? Mindfulness, pues ahora es bodyfulness. Esa meditación en movimiento, que es el Tai Chi, pues supone, pues vale, un cambio en la postura, en la respiración, regula el estrés, la depresión, la ansiedad, aumenta la calidad de vida, pero sobre todo produce una reorganización en el cerebro. Si lo hago una vez, pues vale, hay cambios cerebrales y ya está, pues como todo lo que hacemos. Si lo hago mucho, esos cambios cerebrales son duraderos. Nuestro cuerpo está representado en el cerebro. Tenemos aquí pues, lo que se llama la corteza somatosensorial, que es la parte del cerebro que está involucrada en recibir las sensaciones, tanto las sensaciones como el movimiento de todo nuestro cuerpo. Pero no solo nuestro cerebro capta las sensaciones que nosotros recibimos y el movimiento que nosotros estamos realizando a través de las cortezas motoras. Nuestro cerebro también se encarga de ver cómo está la postura de nuestro cuerpo y, en función de la postura que estamos tomando, interpretar cuál podría ser nuestro estado mental. Cuando nosotros estamos viendo a una persona, nosotros estamos interpretando el cuerpo de la persona que nosotros vemos, y esa es la información que es prioritaria. Si nosotros vemos a una persona, por ejemplo, que con su gesto corporal vemos que está mal y sus palabras nos dicen que está bien, nosotros siempre vamos a dar más credibilidad a lo que nos está diciendo su cuerpo. Es decir, la postura que adquiere nuestro cuerpo, la forma, la posición de nuestro cuerpo es fundamental para nuestro cerebro, para interpretar nuestro propio estado mental y para interpretar el estado del otro. Diferentes estudios científicos pues han llegado a pensar, han demostrado a través de sus experimentos cómo influye la postura corporal sobre nuestros estados anímicos. Uno de los más célebres y más mediáticos que ha habido es uno que demuestra cómo nuestra postura, cuando tenemos una postura encorvada, aumenta lo que se llama el sesgo negativo. Nosotros hoy en día en nuestras sociedades, y muy influenciado por el uso abusivo, ¿no?, que tenemos de los teléfonos móviles, tendemos a encorvar nuestra postura, tendemos a encogernos. Esto es una postura en la que pasamos una gran parte del tiempo. En la representación de nuestro cuerpo en el cerebro, lo más importante eran las manos, la cara, sobre todo el gesto, ¿no?, orofacial, pero también es tremendamente importante lo que es la curvatura que nosotros adquiramos aquí en la zona de las cervicales, lo encogidos que nos presentemos. Esto es muy representado, está muy representado en el cerebro y el cerebro lo interpreta perfectamente. Pues el experimento que se realizó en el año 2014 ponía en evidencia cómo esa postura de la que nosotros abusamos tanto, que es una postura que lejos de estar recta es encorvada, influía en la memoria. Los participantes voluntarios a este estudio se les pedía que viesen un ordenador portátil que estaba ubicado en el suelo. Esto hacía que la persona, sin que lo supiese, inclinase su gesto, es decir, se encogiese, se encorvase. El ordenador proyectaba una serie de palabras que las personas tenían que recordar. Hicieron eso poniendo el ordenador en el suelo de tal forma que la persona estaba encogida y poniendo el ordenador en una postura frente a los ojos, de tal forma que la persona estaba simplemente recta, en una postura pues, con la espalda recta. Las palabras salían por el ordenador y las personas tenían que memorizar estas palabras. Lo que demostraron los estudios es que cuando adquirimos una postura que es encorvada, tendemos a recordar más veces las cosas negativas que las positivas. Recordamos menos cosas, es decir, lo que nos estaban diciendo estos estudios es que una postura encorvada hace que tengamos menor capacidad de atención y de memoria. Pero no solo eso, como nuestro cerebro interpreta que una postura encorvada es una postura de malestar, de tristeza, de encogimiento,
hay un sesgo de la interpretación de todo lo que está pasando, el cerebro seleccionaba tan solo las cosas negativas. Las personas en una postura encogida recuerdan más las cosas negativas que las positivas. Y al final el número de cosas que nosotros recordamos de una experiencia es lo que genera nuestras memorias de esa experiencia. Si nosotros en nuestro día a día tenemos una experiencia, vamos por el mundo con una postura encogida, favorecemos lo que se llama el sesgo negativo. Vamos a recordar más las cosas negativas que las positivas. Cuando eso nos lleve lugar a una interpretación de la situación que hemos vivido, va a estar siempre más sesgada por lo negativo que por lo positivo. Otro de los estudios que también fue muy interesante hablaba también de la importancia de la postura y ya en el sistema neuroendocrino, es decir, cómo los niveles de diferentes hormonas afectan a nuestro estado de ánimo. En este caso también los voluntarios a este experimento se prestaban a tomar ciertas posturas. No se les estimulaba emocionalmente para sentirse mejor ni peor, simplemente se les hacía adquirir con su cuerpo ciertas posturas. En concreto, se les pedían unas posturas igual, de sumisión, de encogimiento, una persona con las piernas cruzadas, con la postura corvada, con los brazos encogidos. Se les hacía estar ahí durante unos minutos y mediante un análisis de saliva y de sangre se medían sus niveles neuroendocrinos. Lo que se vio es que las personas en ese estado más encogido tenían un déficit de serotonina, estaban más deprimidos, tenían mucha menos vitalidad. Cuando se le pedía a las personas que pusiesen una postura un tanto demasiado erguida, no es estar recto de forma normal, sino como un poco chulesca, ¿no? Con las piernas encima de la mesa, con los hombros excesivamente abiertos, lo que demostraban sus análisis neuroendocrinos es que aumentaban los niveles de cortisol y testosterona. Eso se ha interpretado, como sabéis, el cortisol es la hormona que está detrás de los procesos de estrés. Ciertas posturas, solo por el hecho de tomarlas, nos producen mayores niveles de estrés, aumentan nuestros niveles de cortisol. Ciertas posturas, solo por el hecho de tomarlas, aumentan los niveles de testosterona y muchas veces estaba relacionado con la agresividad en una respuesta. Estas posturas, ¿no?, que son más activadoras del sistema neuroendocrino, del cortisol y de la testosterona, se relacionaba con la reactividad emocional. Es decir, ante una situación, ante un conflicto, ante algo que tenemos que resolver gestionando nuestras emociones, hace que nuestra respuesta sea mucho más rápida y también mucho más descontrolada, mucho más visceral, decían los estudios. Entonces, fijaros, estos dos estudios lo que ponían en relieve era que, aunque no seamos conscientes, no haya ninguna situación en específico que nos haga tomar esa postura, solo por el hecho de tener el hábito de ciertas posturas estamos influyendo en los procesos cognitivos, estamos influyendo en la atención, estamos influyendo en la memoria, pero también estamos influyendo en la interpretación que damos de una situación. Nos quedamos más con lo negativo que con lo positivo. Hoy en día esto tiene muchísima relevancia porque se ha visto que sobre todo en los adolescentes tenemos por defecto una postura que es encogida. No sabemos, ¿no?, mantener una postura que es recta. Damos muy poca importancia, dicen los estudios, a la postura de nuestros hombros, ¿no? Recordamos que los hombros siempre se han considerado las alas del corazón, ¿no? Damos muy poca importancia a dónde están los hombros, cómo es la postura, qué forma tiene nuestra postura. Esto también es importante porque todas las señales que le llegan al cerebro de nuestros órganos, es decir, la interocepción, que son toda la información que le llega del intestino, del estómago, del corazón, de los pulmones, llega a nuestro cerebro a través del nervio vago. El nervio vago es el que va recogiendo toda esa información y se lo comunica al cerebro. El nervio vago también se puede ver afectado por una mala postura. Entonces, lo que se está viendo hoy en día es que ciertas posturas, ciertos hábitos de postura que nosotros adquirimos hacen que la transmisión entre el cerebro y el cuerpo mediante el nervio vago se vea obstaculizada.
Esta es otra de las cosas que se está estudiando. Es otra de las pistas, ¿no?, que aporta la neurociencia, a lo que es la neurociencia del bienestar. Tenemos que cuidar la alimentación, hay que cuidar el ejercicio físico, hay que cuidar los estados mentales, por ejemplo, haciendo meditación, entre otras cosas, pero también, y sobre todo muy importante, es cuidar la postura corporal. Eso durante el día, pero también durante la noche. Hubo un estudio que fue muy llamativo, es que demostraba que no todas las posturas para dormir son igualmente beneficiosas para el cerebro. Cuando dormimos, se activa en nuestro cerebro lo que se llama el sistema linfático, que se diferencia del linfático en que el linfático es el sistema de limpieza de nuestro cerebro. Cuando nosotros nos dormimos, nuestras neuronas dejan de recibir información que viene del exterior y literalmente pues sufren una especie de encogimiento, ¿no? Las neuronas ya no reciben la información, su umbral de procesar la información que viene de fuera baja y se recogen. Cuando las neuronas se recogen, todos los líquidos, el líquido extracelular que está circulando por nuestro cerebro, se mueve. Y ahí es donde se pone en funcionamiento el sistema linfático. El sistema linfático es imprescindible para los sistemas de limpieza. Por ejemplo, se ha estudiado mucho la alteración que haya podido tener las personas con enfermedad de Alzheimer en el sistema linfático. Hay alteraciones del sueño porque esos cerebros han acumulado un montón de placas y ovillos que se han depositado en el cerebro. El sistema linfático es fundamental para los sistemas de limpieza, para el bienestar, para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Y entonces hay posturas, se vio que la postura que más favorece el sistema linfático es dormir de lado. Dormir boca arriba es uno de los sistemas de las formas de dormir que más dificulta los sistemas de limpieza del cerebro. Aparte de las implicaciones clínicas que tiene, pues que hay que favorecer los sistemas de limpieza de nuestro cerebro, la implicación a un nivel de la investigación básica era tremenda. O sea, el cerebro está procesando nuestra postura corporal 24 horas al día, por el día y por la noche. Había unos estudios que eran muy curiosos, ¿no?, que estudiaban qué pasaba en el cerebro de los astronautas cuando duermen, porque ellos cuando están en esa ilusión de antigravedad, en esa caída libre que están flotando, pues su cerebro literalmente no sabe si está boca arriba, boca abajo, si está de un lado o de otro, ¿no? Y esto pues se está estudiando como base, ¿no?, de lo que podrían ser algunas de las alteraciones neurobiológicas del sueño que tienen los astronautas. Así que nuestro cerebro procesa la información del cuerpo día y noche. Sí, pues todas estas investigaciones se centran dentro de la medicina preventiva. Entonces hay que tener en cuenta que la medicina preventiva debe ser siempre integral. Nada se puede apoyar en solo una cosa. Cuido mucho mi alimentación, pues esto no es o respirar o la meditación no son nunca la panacea. Es todo, ¿no? Entonces, si sabemos el funcionamiento de nuestro cuerpo, igual que un instrumento, si lo tocamos mejor, esto hace que podamos conseguir una mejor salud mental. Entonces, si yo doy cuenta más veces a lo largo del día de cómo está mi postura, la intento corregir, como dice la Universidad de Cambridge, pacificar mi cuerpo, que a mí me encanta. Doy importancia a lo que como porque sé que me va a afectar. Sé que, por ejemplo, si tengo un examen, alguna cosa me pone nerviosa, puedo utilizar la respiración para calmarme. Sé que haciendo ejercicio físico prevengo alteraciones de salud mental. Si utilizo mi cuerpo, mi biología, pues es una herramienta más para la psicología. O sea, estamos yo creo, para mí, una revolución donde la psicología se vuelve muy biológica.